Buenas tardes, bienvenidos a este segundo día de las jornadas Alfonsíes. Es un placer para mí presentarles a la profesora Inés Fernández Ordóñez, que realmente tampoco necesita presentación, entre otras cosas, en el puerto, porque si no me equivoco es la tercera vez que está aquí y nos agradaría que no fuera esta ni mucho menos la última, que siempre haya pues una cuarta y una quinta, porque desde luego su conocimiento de muchos aspectos de la filología, de la historia de la lengua, de la lingüística, de la dialectología, se aplica a campos de lo más variado, pero en el ámbito que aquí nos interesa, que es o que aquí ocupa fundamentalmente nuestra atención, que es la obra de Alfonso X y todo lo que rodea, todo el marco histórico, el marco social, el marco familiar y el marco, por supuesto, textual, que es en el que nos ocupamos más los filólogos o los historiadores de la lengua. La profesora Fernández Ordóñez es una absoluta experta porque conoce, como muy pocos, esa selva de manuscritos de las historias alfonsíes, esa selva de copias y de copias en las que la mayoría de los mortales nos perdemos, y ella, sin embargo, ahí navega con una seguridad impresionante. Y justamente de eso es de lo que les va a hablar, las historias alfonsíes, o el título exacto, la actividad historiográfica alfonsí, que es una de las cumbres de la obra de aquel benemérito rey, don Alfonso X, bien llamado el Sabio. Pues nada más, muchas gracias, Inés, por haber venido y tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias a la Cátedra Alfonso X el Sabio y a sus integrantes por esta invitación. Es para mí un gusto, desde luego, volver a estar aquí. Y como habrán podido comprobar, había un título diferente anunciado, pero después de deliberar con los miembros de la cátedra, ¿no? Era una conferencia muy técnica sobre cuestiones de edición crítica de una de las obras de las que les voy a hablar, la Historia de España de Alfonso el Sabio, y hemos decidido cambiarlo por una conferencia de carácter más general, que creo que será de comprensión más fácil para todos los que aquí estamos congregados. Bien, es bien sabido, ¿no?, que las áreas de interés del Rey Sabio se concentraron en un conjunto de temas, ¿no? Por un lado, le interesó renovar los fundamentos sociopolíticos de su reino a través del derecho. Por otro lado, le interesó la historia. Por otro lado, intentó también establecer predicciones hacia el futuro con el manejo de la ciencia contemporánea, y luego tenemos también las cantigas de Santa María, ¿no?, que son reflejo de su devoción por la Virgen. De todos estos aspectos yo me voy a concentrar, de todos estos libros que produce el rey en estas áreas de interés, de conocimiento, me voy a centrar en la historia, ¿no? Tenemos dos obras históricas que ordena componer el rey. Una es la que se titula como Historia de España. Los historiadores, a partir de la edición de Menéndez Pidal, la denominan habitualmente como Primera Crónica General, pero este es un título espurio que realmente inventó Ramón Menéndez Pidal, que fue su primer editor. Y la obra realmente se titula a sí misma Historia de España. Además, también aprovecho para decir que, bueno, es sabido entre los especialistas, pero quizá porque los alumnos no lo saben, la edición de Pidal no representa el texto alfonsí de la Historia de España, ¿no? De ahí que estemos tratando de realizar una nueva edición que sí se corresponda con el texto original. De esta obra, como sucede con muchos otros de los productos alfonsíes, tenemos al menos dos versiones, ¿no? Una primera versión que situamos hacia 1270-1274 y una segunda versión que se conoce como versión crítica, que fue elaborada probablemente en Sevilla cuando el rey se encontraba en plena guerra civil, ¿no?, hacia 1282-1284. Y por otro lado hizo componer también una historia universal que se conoce como General Historia o General Historia, ¿no?, elaborada de forma simultánea con la historia particular, con la historia de España, entre 1270 y 1284. Parece que los trabajos en la historia universal nunca se interrumpieron, pero dado su volumen enorme, se prolongaron durante todo este tiempo. Como veremos luego, las dos quedaron inconclusas. Hoy en día tenemos constancia de una tercera obra historiográfica
que hasta ahora se conocía solo en latín y de forma fragmentaria, que son las vidas de los padres, ¿no? En realidad, las Vitae Patrum de Bernardo de Brihuega, que es un canónigo de Sevilla que colabora con el rey y que genera una ambiciosísima compilación hagiográfica que incluye las vidas de los apóstoles, de Cristo y la Virgen María, luego de los apóstoles, los mártires, los confesores y luego también las santas, ¿no? Esta enorme compilación hagiográfica estaba destinada a incluirse en la sexta parte de la General Historia, que no se llegó a escribir, y creemos que se elabora hacia 1270 y 1275. Lo más interesante o lo más reciente en nuestro estado de conocimientos es que cada vez más se están identificando la existencia de una versión romance de esa compilación. Es decir, que las tareas de traducción al romance de esa compilación latina y su adaptación para la General Historia estaban mucho más avanzadas de lo que hemos llegado a pensar, ¿no? Y están cada vez apareciendo más fragmentos manuscritos que reflejan ese trabajo. Bien, las preguntas que vamos a tratar de contestar en esta conferencia es, en primer lugar, ¿por qué escribe historia el rey? ¿Qué perseguía, ¿no?, el rey al hacerla escribir? ¿Cuándo lo decide? ¿Por qué dos historias? ¿Qué características tienen en común las dos obras y qué las diferencia? Y finalmente, esta sería la última pregunta que vamos a tratar de contestar, es ¿cuál es la repercusión posterior de las dos obras? Bien, en primer lugar, ¿por qué la historia, no? Bueno, está claro que la historia es un cometido tardío, es decir, aparece en el programa, digamos, cultural del rey, en el programa de textos del rey, en una época relativamente tardía. A veces se ha dicho que los trabajos historiográficos habrían empezado antes, ¿no?, quizá ya desde el principio del reinado, pero la realidad es que no tenemos constancia de que el rey los inicie hasta 1270. Porque en ese momento tenemos noticia de un préstamo de algunas de las fuentes, un préstamo que el rey solicita a Albelda, al monasterio de San Martín de Albelda y el de Santa María de Nájera, solicitando algunos códices de Lucano y de Ovidio, que son fuentes que luego se utilizan en las dos historias, en la historia de España y en la General Historia. Por tanto, es raro, ¿no? O sea, creemos que es un cometido tardío y en mi opinión esto tiene que ver con la situación personal que empieza a experimentar el rey en esa época, que es una situación de oposición a su proyecto político y por tanto la historia es un instrumento muy útil para convencer de las bondades de un sistema político del que quería implantar, ¿no? Por tanto, el fin de la historia es que sus súbditos aprendan a discriminar el bien y el mal y obrar en consecuencia, ¿no? El prólogo de la historia de España dice eso: escribieron otros sí las gestas de los príncipes, también de los que hicieron mal como de los que hicieron bien, porque de los hechos de los buenos aprendieran a hacer el bien y por de los malos, por los hechos de los que se habían comportado mal, aprendieran a no hacerlo, ¿no? Y por eso esto es una traducción del prólogo de Jiménez de Rada, pero que es perfectamente asumible asumido por Alfonso el Sabio. Los destinatarios, ¿cuáles son los destinatarios de la historia? Bueno, los destinatarios en la General Historia, en el prólogo se habla de los hombres en general. En la historia de España se habla en cambio de los príncipes, ¿no? Es decir, parece que es un speculum principes, está destinado a que los herederos que le sigan aprendan a hacer el bien y aprendan de las lecciones de la historia. Pero la realidad creo que es más compleja, ¿no? Por un lado, porque, por ejemplo, en la única miniatura que se nos ha conservado de un códice alfonsí de la General Historia, de la Historia Universal, el códice fechado en 1280 de la cuarta parte, vemos como el rey sostiene el libro en su regazo y parece transmitir con la mano derecha sus enseñanzas a un personaje que está sentado a su derecha y que hoy los historiadores, ¿no?, del arte, como Rosa Rodríguez Puerto, identifican con Sancho IV, porque tiene un bigote característico que correspondería con la representación que se conoce del rey. Por tanto, aunque en la General Historia el prólogo diga que está dirigida a los hombres en general, lo cierto es que aquí se señala, ¿no?, la transmisión del saber contenido en el libro, ¿no?,
parece indicarse como, dice esto para que aprendas, ¿no? Le estaba indicando a su hijo, ¿no? Y, vale, este es la miniatura inaugural de la historia de España, y aquí, bueno, es una miniatura que ha sido estragada, ¿no? Bueno, se ha especulado quizá, no sé si lo ven bien, vale, ahora un poquito mejor. Es una miniatura que está muy deteriorada, pero de todas formas en ella se puede ver al rey que sostiene una espada en su mano derecha y en la mano izquierda sostiene un libro que parece entregar al príncipe heredero. Es decir que aquí hay discusión para algunos especialistas, entre los que me incluyo. La persona representada aquí es Fernando de la Cerda, para otros sería ya Sancho IV. Sea cual sea la discusión, sea cual sea lo cierto, ¿no? Independientemente de cuál de ellos sea, lo cierto es que parece estar dirigido al príncipe heredero, de acuerdo con el prólogo general de la obra. Pero en esta miniatura, como ven, va acompañada de un poema latino que la profesora Laura Fernández, cuya conferencia escucharán posteriormente, ha conseguido demostrar que se incorporó probablemente al códice hacia 1278. Y yo tengo que acordar con ella, porque creo que en este poema latino se alude a algunas circunstancias personales del rey que están descritas en la cantiga, me parece que es 235, 235 creo que es, que hablan, bueno, pues de los acontecimientos personales, ¿no? La enfermedad que tuvo el rey en Vitoria, cuando tuvo los problemas con el subrecaudador judío, Sac de la Maleja, etcétera. Y esto fuerza a situar este poema en una época inmediatamente posterior a esos acontecimientos. Pues bien, aquí en rojo parece que cambia el destinatario del texto. Ya no son los príncipes, ¿no? Sino que el destinatario del libro son abiertamente los españoles, los hispanos, ¿no? Y Hesperia, es decir, que aquí vemos un destinatario mucho más amplio del destinatario jurisdiccional de los reinos de Castilla y León. Son los españoles en general, todos los que habitan la península ibérica, ¿no? El rey aquí se está dirigiendo a todos los habitantes de la antigua Hispania. Bien, hemos visto que hay un deseo, por tanto, de aprender a partir de los hechos del pasado para discriminar el bien del mal, y hemos visto que los destinatarios son complejos, porque por un lado en la General Historia se supone que son los hombres en general, pero vemos que en la miniatura el libro parece destinado sobre todo al príncipe heredero. En la Historia de España el prólogo dice que los destinatarios son los príncipes, pero luego el poema latino nos habla de todos los españoles. Por tanto, tenemos esa dualidad de destinatario, ¿no? de posible receptor de la obra. Bien, ¿cuándo decide escribir la historia? Bueno, la primera noticia es de la que les hablaba hace un momento, es hacia 1270, cuando pide en préstamo a Nájera y Albelda algunas de las fuentes que utilizará en las dos obras. Pide las Metamorfosis de Ovidio, pide la Farsalia de Lucano, y por tanto estas obras se traducen por extenso tanto en la General Historia y la Farsalia también en las dos obras, en la Historia de España y en la General Historia. Por tanto, esto nos hace pensar que la actividad historiográfica no puede empezar o no puede llegar a concretarse en los textos que hoy conocemos, sino con posterioridad a este momento. Mi opinión es que no puede ser, la historia no se escribe en la primera etapa del reinado. Creo que la primera etapa del reinado se dedica a la regulación jurídica, a escribir textos de derecho y ciertamente textos científicos, y más bien la historia, igual que las cantigas, aparecen en una fase posterior. Las cantigas de Santa María aparecen en una fase posterior que se situaría pues entre 1265 y 1270. Es una fase ya donde se revela un discurso plenamente sapiencial.
Bien, los trabajos historiográficos duraron hasta la muerte del rey, esto lo sabemos porque, por ejemplo, la General Historia, el manuscrito del que antes veíamos la miniatura, está fechado en 1280, el poema latino que se añade al códice original de la Historia de España, pensamos hoy que es posterior a 1278, y la versión crítica, por las alusiones internas que tiene el texto, sabemos que tiene que haber sido elaborado justo hacia 1283, entre 1282 y 1284. Bien, la pregunta siguiente era ¿por qué hace escribir dos historias, ¿no? En realidad eso tiene que ver con el marco geográfico que las acota. En el caso de la historia de España, el marco geográfico es la península ibérica y por tanto lo que trata de relatar la historia es la historia del solar geográfico a través de los pueblos que han dominado la península, ¿no? Desde luego pretendía alcanzar su tiempo. En la historia general, el marco geográfico es el mundo entero, por tanto es la historia de los pueblos que han dominado el mundo hasta llegar también a su reinado, a su tiempo presente. En los dos prólogos se anuncia esa voluntad de llegar a su propio reinado, pero ninguna de las dos obras se completa, ¿no? Esto es algo también muy característico de los textos alfonsíes, que muchas veces quedan sin terminar. Sabemos que se trabajó, otra pregunta que podríamos hacernos es, ¿se trabajó en una antes que otra? Hay un proyecto, el proyecto de la una precede al de la otra, ¿se abandona una historia a favor de la otra? Porque sobre todo esto se ha dicho. Creo que se trabajó en las dos obras, ¿no? Hemos visto la historia de España hacia 1270 y luego se retoma el proyecto al final del reinado y la General Historia nunca se interrumpió. Se ha querido vincular, hay ciertas, o sea, en la General Historia tenemos seguridad de que la General Historia llegó a conocer partes de la historia de España ya terminadas. En el caso de la historia de España tenemos también seguridad de que conoció materiales elaborados para la General Historia. Por tanto, las dos obras parece que se elaboran simultáneamente y en realidad tendrían un enfoque diferente, ¿no? Igual que tenemos las partidas con una vocación más universalista y a lo mejor el Fuero Real con una vocación más local, pues aquí tendríamos dos historias con dos orientaciones diferentes. Pero sí es verdad que en la historia de España nunca se alude a la historia general, a la General Historia, pero en la General Historia sí se alude a la historia de España. Este hecho ha hecho pensar, ¿no?, que se habría abandonado la historia de España o que habría precedido a la historia de España. En mi opinión, los dos proyectos se conciben de forma simultánea. Bien, las dos obras están elaborados de acuerdo con las características que presiden todos los textos alfonsíes y en realidad son características de los textos del siglo XIII. Por un lado, es lo que llamamos el enciclopedismo didáctico. Enciclopedismo, ¿por qué? Porque se trata de recoger exhaustivamente todas las fuentes que haya sobre cualquier tema. De ahí viene el carácter enciclopédico, ¿no?, de la cultura del XIII. Y por otro lado, didáctico, es decir, se trata de exponer esos contenidos, recoger todo, acopiar, reunir todos los contenidos sobre algo, ya sea sobre poemas de la Virgen, ya sea vías de santos, ya sea de historias de la península ibérica, y ordenarlos, jerarquizarlos de forma didáctica, de forma clara. Por tanto, hay una labor de reunión de fuentes, pero lo curioso es que los textos alfonsíes nunca pueden ser considerados, como decía un colega medievalista, por otro lado muy querido, un vertedero, un basurero, ¿no? Decía, no, yo es que en esto veo un basurero, ¿no? Es decir, una serie de fuentes ahí acumuladas como si estuvieran en un desván o en un trastero, sumadas unas a otras. Esto no son los textos alfonsíes. En todos los textos alfonsíes las fuentes están jerarquizadas y están armonizadas entre sí, es decir, se da preferencia a unos relatos
sobre otros, y hay siempre comentarios ocasionales en los que se justifica por qué se prefiere una versión sobre la otra. Por tanto, nada de vertedero ni labor de corta y pega, ¿no? Sino que lo que tenemos es una labor de compilación, es una labor de compilación medieval en la que hay un razonamiento, una lógica sobre esta tarea. En tercer lugar, tenemos otra característica que tiene que ver con el propósito de aproximación, de vulgarización del saber que preside todo el reinado de Alfonso, y es que están escritas en romance. Aquí tenemos un punto de inflexión con la historia que se escribía en la época de Fernando III, y es que todas las historias que se escriben en el reinado de Fernando III están escritas en latín, ¿no? Y aquí ya la historia que escribe el rey, o que ordena componer el rey, o que se elabora en el ambiente de la corte regia, está escrita en romance, y además en romance castellano. La información, además, siempre está estructurada. Y no solo estructurada textualmente en la macroestructura o en la microestructura, que aquí tenemos uno de los mayores aspectos en la organización microestructural de los textos alfonsíes, sino también en el soporte físico, es decir, en los manuscritos, en los códices que nos transmiten, que hemos conservado, que hemos tenido la suerte de conservar, que nos transmiten esa información. Todos los códices alfonsíes, no solo los históricos, también los jurídicos, también las cantigas, ¿no? Se caracterizan por transmitir visualmente, ¿no?, una información estructurada, jerarquizada y de la forma visual. Estas son las características del libro gótico, ¿no? Es decir, que en el libro, hoy en día cuando abrimos un libro de texto, damos por supuesto que ese libro va a tener un índice de los capítulos, damos por hecho que cada una de las secciones, libros o capítulos va a tener un título que describe su contenido, damos por hecho que va a tener cabeceras y que nos van a identificar en cualquier momento en qué parte del libro estamos. Damos por hecho también que los capítulos van a estar numerados, y van a estar incluso con números, con varias numeraciones que nos indican la jerarquía de la información que contienen, y cuando aparecen listas, ¿no?, estas listas aparecen visualmente, no todas seguidas, ¿no?, sino que aparecen muchas veces en líneas aparte. Bien, pues todas estas características en la factura formal, en la historia del libro, no eran evidentes hasta principios del siglo XIII. El siglo XIII se caracteriza por introducir un nuevo concepto del libro en el que hay índices, en el que hay tablas, ¿no?, que es como solemos llamar a los índices para los códices medievales, hay epígrafes descriptivos del contenido, los capítulos se enumeran y a través de las capitales, de las iniciales, se indica la importancia relativa de la sección que se está introduciendo. Bueno, pues aquí tenemos una imagen del códice de la primera parte de la General Historia, donde vemos todos estos principios sistemáticamente aplicados. Realmente la colección de códices del Scriptorium Alfonsí es la primera colección hispana, ¿no?, en la que encontramos sistemáticamente aplicados estos principios de organización visual del texto. ¿Ves? Una rueda intitulatoria nos muestra que es una sección mayor, esto se acompaña de una capital mayor, pero cuando se trata de un capítulo, pues la capital que aparece es menor. Bien, ¿qué características tienen en común los textos, ¿no? Bueno, todas las obras alfonsíes, este es el prólogo de la historia de España, donde vemos también esta rueda intitulatoria, ¿no?, y la capital mayor que nos indica el comienzo del texto, ¿no? Todas las obras alfonsíes van precedidas de un prólogo. Aquí, que indica la directa responsabilidad regia en el alumbramiento del libro, en la creación del libro. Aquí tenemos también un punto de inflexión respecto de la historia que se escribía en época de Fernando III. Los cronistas que escriben, no conservamos el prólogo de la crónica latina, probablemente de Juan de Osma, ¿no?, pero sí los prólogos del Chronicon Mundi de Lucas de Tuy, o el prólogo de Jiménez de Rada a su historia gótica, ¿no?, a su historia, a la colección de 5 historias de historia de Rebus Hispaniae.
Y en esos prólogos vemos que el historiador escribe y le dedica la obra a la reina Berenguela o al rey. Pero no es el rey, la sabiduría de la historia no emana de la boca del rey. Sin embargo, aquí sí, aquí la historia surge, emana, es el rey el que dicta la historia, es el rey del que procede la sabiduría, de acuerdo con lo que nos mostraba ayer el profesor Carlos de Ayala, exactamente igual, ¿no? La sabiduría procede de Dios y es el rey el que la recibe directamente y la transmite a su pueblo. De ahí que los prólogos de la General Historia ya nunca tengamos en la Historia de España, ya nunca tengamos una fórmula del tipo el rey don Alfonso en tercera persona mandó hacer este libro, sino que el rey aquí directamente hace el libro, ¿no? Dice, no, don Alfonso, mandamos a ayuntar cuantos libros pudimos, a ver de historias, tomamos, es decir, el libro está, y al final dice, compusiemos este libro, es decir, se está arrogando directamente la autoría del texto, en primera persona. Evidentemente el libro no lo hacía él, como es bien sabido y vamos a ver, pero el rey se está arrogando la autoría. Y en la General Historia es un prólogo un tanto chocante porque es, con el de las cantigas, el único en el que no se utiliza el plural majestático, sino que se utiliza la primera persona del singular y dice, yo, don Alfonso, después de que hube fecho ayuntar muchos escritos, escogí de ellos lo que me gustó, fiche en de facer este libro, ¿no? Es decir, que utiliza de nuevo la primera persona. Bien, esta característica también es premoderna. Hay que pensar que para la mayor parte de los textos medievales no tenemos un autor conocido, tenemos un autor deducido, supuesto, intercalado en la mitad del texto, a veces dicho así como de pasada en algún lugar del texto o generalmente ni siquiera enunciado. En cambio, para encontrar una cierta sistematicidad en la presencia autorial, en la arrogación de la autoría de los textos, tenemos que esperar el Renacimiento. Solo entonces los libros empiezan a tener de forma regular un prólogo y una enunciación del autor y un título, ¿no? Pues bien, 2 siglos antes, ya Alfonso X introduce un prólogo en todos los textos que ordena componer, ¿no? Y esto es algo que distingue los textos de Alfonso X netamente de los anteriores, incluso se podría decir de los posteriores. Bueno, es claro que este párrafo de la General Historia es archiconocido, está claro que el rey no escribe personalmente los libros, ¿no? Dice, el rey hace un libro no porque lo escriba con su mano, ¿no? Pero porque compone las razones de él, es decir, las razones son los argumentos, los contenidos, es decir, determina qué debe tener el libro. Dice, las enmiendas llegó en derecha, es decir, puede intervenir en su corrección y en su orden y jerarquía, y muestra la manera en cómo se deben hacer, pero dice, y después de sí, escríbelas quien él manda, es decir, lo escribe quien él decide. Por tanto, por eso decimos que el rey hace el libro. Esto se nos explica muy claramente en la primera parte de la General Historia. Bien, ¿qué otras características tienen en común? Otra característica común es el imperium. El imperium concebido como el derecho al poder soberano de procedencia divina, del que ayer, podía ser el imperio, el Sacro Imperio Romano-Germánico, pero aquí yo estoy hablando del imperium como el derecho al gobierno de un territorio. Pues bien, en las 2 obras es el imperium el hilo conductor de la estructura narrativa. Es decir, una vez que se acota el marco geográfico, sea el mundo, sea la península ibérica, es aquel pueblo o aquel rey o aquel individuo que ostenta en un momento dado el imperium el que organiza el relato. ¿Cómo podemos verlo? La historia se ordena en las 2 obras como una sucesión de los señores naturales, ¿no?, que ostentan el imperium. Y los demás relatos siempre se subordinan, es decir, siempre se va a contar, en primer lugar, el relato del pueblo o de los reyes que en un momento determinado son los que tienen los derechos a la soberanía de ese territorio, del territorio global
que constituye el marco geográfico de la obra, y los demás relatos se introducen, porque tenemos la exhaustividad, pero se introducen de forma subordinada. Por tanto, esto se refleja, bueno, lo acabo de decir, en que el pueblo que tiene el imperium precede narrativamente siempre a los demás pueblos, y además, esto es muy interesante, establece la cronología preferida en cada momento. Es decir, la cronología depende de quién tiene el imperium. No tenemos, como tendríamos en una obra de vocación eclesiástica o universalista, una era universal que recorra todos los tiempos. La cronología primera es siempre la del el señor que tiene el imperio. Esto tiene ciertas consecuencias, ¿no? Por ejemplo, los musulmanes, se incluye la historia de Al-Ándalus, se incluye la historia de los musulmanes, pero nunca tienen el reconocimiento narrativo como señores temporales de la península ibérica, ¿no? Siempre están subordinados, sus hechos se incluyen, sí, pero subordinados a la historia de los godos o de los reyes cristianos, ¿no? De los reyes asturleoneses o castellanos. Es decir, que se incluyen porque forman parte del marco geográfico, pero nunca los hechos de un emir o un califa musulmán de Al-Ándalus fecharán el relato principal. Y esto tiene también otra consecuencia, y es que la historia narrativamente crea una estructura que hereda de Jiménez de Rada, de acuerdo con la cual los reyes de Asturias y Castilla y León son los herederos, ¿no?, de los reyes godos, y por tanto los reyes de otros territorios peninsulares, las otras áreas peninsulares, forman parte de la historia, pero siempre de forma subordinada. Es decir, que Portugal, Aragón, Navarra, ¿no? Bueno, Portugal he olvidado incluirlo ahí, pero Portugal, Aragón, Navarra forman parte de la historia de España, pero nunca tampoco llevan, nunca organizan el relato, siempre aparecen como relatos marginales. En la General Historia, ¿no?, esta organización narrativa tiene también consecuencias. Mientras el pueblo hebreo tiene el imperium recibido de Dios, el relato del pueblo hebreo precede al de todos los demás pueblos del mundo. Pero cuando el pueblo hebreo pierde con la emigración a Babilonia, ¿no?, el imperium, ¿no?, el relato se organiza al revés. Primero se cuentan los hechos de los reyes gentiles y a continuación los de la Biblia. Es decir, la estructura narrativa que se había seguido hasta ese momento se invierte. Por tanto, los hechos de la Biblia siguen a los de los reyes gentiles. Y estos se ordenan según el esquema de la Translatio Imperii. Es decir, que el poder pasa sucesivamente primero a los reyes de Babilonia y Persia, luego a los de Macedonia, luego a los de Alejandría en Egipto, para acabar definitivamente en Roma, en Occidente, de los cuales se declaraban herederos todos los reyes europeos de la Europa occidental, y entre ellos sus sucesores, ¿no?, de los emperadores romanos eran los emperadores romanos germánicos, título, por supuesto, al que sabemos que Alfonso aspiró entre 1257 y 1275. Hay claramente en esta visión no eclesiástica, no universalista de la historia, un hecho, y es que el año del señor natural precede a cualquier otro cómputo de carácter general. Pero es que es más, la era civil, ¿no?, la era de Augusto, la era hispánica, precede siempre al año cristiano. Esto es muy significativo. Es decir, que podría ser que primero fuera el año del rey y luego fuera el año cristiano y a continuación la era hispánica. No, el esquema es siempre, es decir, la era cristiana aparece relegada después de otros cómputos. El año cristiano aparece relegado después de otros cómputos. Aquí lo vemos, por ejemplo, en la historia de España, empieza en el cuarto año de su imperio, luego habla de la era de la Puebla de Roma con la sincronía, luego habla de la era y luego el año de nuestro Señor. O, por ejemplo, en la época de los reyes godos, 15 años de Recaredo, un rey godo, luego la era y finalmente el año de la encarnación. Es decir, hay
una jerarquía muy clara, que además es sistemática, en la importancia relativa de las sincronías que se utilizan para fechar los hechos en el tiempo. Y en esas sincronías se revela el carácter claramente regalista y también civil de la historia que laica, si queremos, el carácter laico de la historia que quería construir el rey. Es muy importante destacar, ¿no?, que este orden de sincronías no estaba en las fuentes, sino que fue creado a propósito de los historiadores, ¿no?, por los historiadores. Es de hecho una de las características más diferenciales de los textos alfonsíes. Al final de este privilegiado linaje que ostentaba el imperio se encontraba el propio Alfonso y su reinado, ¿no? Y esto se nos dice en un par de veces en la General Historia, ¿no? Habla de Nemprod, que dice que fue el primer rey del mundo, y Nemrod, y dice, y de Nemrod, que fue el primer rey del mundo, vinieron los reyes de Francia y los emperadores de Roma. Y de los emperadores de Roma y de esos reyes de Francia vino por linaje, ¿no?, la muy noble señora reina doña Beatriz, mujer que fue del noble y alto muy señor santo don Fernando, rey de Castilla y León, padre y madre que fueron del muy noble y muy alto don Alfonso, que hizo hacer estas historias y muchas otras. Es decir, es más claro no puede estar. Y en otra cita que tenemos en la cuarta parte de la General Historia, de nuevo encontramos cómo no solo de los míticos reyes bíblicos como Nemrod, sino también de los reyes mitológicos, ¿no?, porque la historia, siguiendo el ebemerismo, introduce toda la mitología clásica como si fueran todos los grandes dioses de la mitología clásica como si fueran reyes, y dice, y del linaje de este Júpiter vino Tosí, el gran Alexandre Magno, y dice, de él vinieron todos los reyes de Troya, los de Grecia, Eneas, Rómulo, los Césares, los emperadores, el primero don Federico, que fue primero emperador de los romanos, don Frederic su nieto el segundo, de este don Frederic, que fue este otro sí, emperador de Roma, que alcanzó hasta nuestro tiempo, vienen él y los reyes vienen del linaje donde ellos se los sos. Todos los altos reyes del mundo de él, es decir, de ese linaje, vienen. Todos los reyes del mundo, en el fondo, forman una gran familia, una familia privilegiada que ha recibido los derechos al gobierno sobre la tierra. Bueno, ¿qué otras características tienen en común? Las dos historias, se dice en el prólogo, pretendían llegar hasta nuestro tiempo, pero ninguna de las dos obras fue terminada. La historia de España quedó interrumpida en el reinado de Fernando II de León, por tanto, todo lo que se lee a partir de ese punto en las distintas, en la edición de la primera crónica general, que seguro conocen, no corresponde a un texto alfonsí, corresponde a refundiciones y reelaboraciones posteriores en las que no podemos estar seguros qué es alfonsí y qué es posterior, ¿no? La General Historia se interrumpe en el texto que hoy conocemos en la historia de los padres de la Virgen, pero ya les he dicho que a través de estas traducciones, romances de las Vitae Patrum, hoy se está viendo que había redactado más de la sexta parte de la General Historia, mucho más de lo que hasta ahora pensábamos. Bien, ¿qué las diferencia? Por supuesto, el marco geográfico, uno es la península ibérica, otra es el mundo, ¿no?, el universo conocido en aquel tiempo. También las diferencia, lógicamente, la nómina de fuentes empleadas, que es muchísimo más amplia en la General Historia, que utilizan, por supuesto, fuentes latinas, fuentes árabes, todo el canon clásico de autores latinos que llega a conocer a Alfonso X se incluye, Lucano, Ovidio, Orosio, ¿no?, aparte de los cronistas latinos y las fuentes latinas inmediatas, cronistas y fuentes árabes como Al-Bakr o Ibn al-Qama, Al-Wazif, que es una fuente árabe que no podemos identificar nada más que a través de la traducción alfonsí. Otras fuentes de carácter más universalista, más general, como Pedro Comestor, Godofredo de Viterbo, toda la Biblia. Pero lo más interesante es que también se incorporan fuentes romances.
en el caso de la historia de España se incorporan los poemas épicos, ¿no? Y se prosifican los poemas épicos. Si podemos conocer la literatura épica medieval es gracias en gran parte a las prosificaciones que se incluyeron en la historia de España de Alfonso el Sabio, y también en la General Historia se incluyen fuentes francesas, ¿no? El Roman de Trèves, la Histoire ancienne jusqu'à César, es decir, se incluyen historias francesas ya realizadas en Numancia. ¿Qué les diferencia también? El sistema de sincronización de fuentes, que es por años en la historia de España, por lo menos a partir del principio de la historia de los godos, y por reinados o señoríos en la General Historia. Bueno, perdón, por años desde la historia imperial en la historia de España y por reinados o señoríos en la General Historia. No se podía llegar a precisar para hechos del pasado hasta el año, ¿no? Entonces se hace a través de reinados. La longitud, la General Historia es 5 veces más larga que la historia de España, tanto es así que es una obra que solo hemos visto finalmente impresa en toda su extensión en 2009. Y otra de las grandes diferencias es el programa iconográfico. El programa iconográfico fue muchísimo más ambicioso en la historia de España. Tanto es así, en la historia de España se planean hasta 112 miniaturas, aunque solo se llegan a realizar las del primer cuaderno, las del los primeros 8 folios. Pero se planearon 112 miniaturas. La profesora Rodríguez Puerto ha puesto de manifiesto que esto hace del Códice de la Historia de España el códice historiográfico con un programa iconográfico más ambicioso de todo el occidente europeo. Es decir, no existe ninguna historia particular ni universal en Europa que tenga un programa de 112 miniaturas, ¿no? Por tanto, esto parece indicar de alguna manera que la historia de España le importaba más al rey sabio que la General Historia. Porque de la historia bueno, aquí tenemos 2 miniaturas del único cuaderno que llegó a ser iluminado, que es el primero, donde vemos a Hércules con los 2 leones. Aquí esta es la parte que se narra la historia de Hércules como antiguo poblador de la península ibérica, y aquí tenemos una famosísima miniatura que es el monumento que deja Julio César, donde encuentra unos pilares que anuncian la fundación de Hispalis, ¿no?, de la ciudad de Sevilla. No tenemos para la General Historia ninguna miniatura, salvo la que les he mostrado antes de la General Historia cuarta parte, ¿no? Y que parece una iniciativa quizá tardía, porque el códice de la primera parte de la General Historia, el original, que hemos conservado, no contiene ninguna miniatura. Por tanto, desde el punto de vista iconográfico, todo parece indicar que al rey sabio le importaba más el imperium ibérico que el imperium europeo, ¿no?, que el imperio occidental, el sacro imperio romano-germánico. Bien, pues vamos a la última de las preguntas, que es cuál fue la repercusión de las 2 obras, ¿no? Sin duda, la repercusión de la historia de España fue muy superior a la de la General Historia. La historia de España es la primera historia de España que recibe ese nombre y es un texto, en mi opinión, fundamental para la cultura española. Es verdad que tenía el precedente de Jiménez de Rada, pero Jiménez de Rada escribe 5 historias separadas que son de 5 pueblos que dominaron la península ibérica. Y no consigue integrar, o sea, tiene un planteamiento etnicista, no basado tanto en el solar geográfico, en el marco territorial. Alfonso X integra esas 5 historias, las historias de esos 5 pueblos, en un único relato. Por tanto, si hoy todavía empezamos la historia de España muchas veces con los primeros asentamientos prehistóricos del terreno ibérico, tenemos que pensar que en el fondo estamos siendo deudores de este planteamiento historiográfico, de este planteamiento narrativo, porque la historia de España podría haber empezado con los jueces de Castilla, con los reyes católicos, con la Constitución de 1812. ¿Por qué empezamos la historia de España con Atapuerca
y con los, es decir, y luego incluimos el dominio romano como parte de la historia de España, y a los musulmanes y a los reyes godos. ¿Eso era España? Bueno, esa era la historia de la península ibérica, pero no es la historia, es la historia de España solo desde un planteamiento narrativo del que todos los historiadores posteriores, bueno, pues hemos sido herederos, y no solo los historiadores generales, los historiadores de la lengua, ¿no? Que empiezan la historia de España con las lenguas prerromanas. ¿Qué tienen que ver las lenguas prerromanas con el castellano? Entonces, esto crea un molde estructural, narrativo identitario de los españoles, ¿no? Y que se repetirá luego en todas las refundiciones posteriores de la historia de España, ¿no? Las crónicas generales de España, hasta el punto de que incluso los mayores críticos de Alfonso el Sabio, como Juan de Mariana, en su historia reproducen un esquema semejante, e incluso esto se reproduce en la historiografía del 19 e incluso en la del 20, ¿no? Por tanto, vale, el contenido de la historia cambia, pero el esquema narrativo se mantiene. Desde este punto de vista es una obra muy importante, ¿no?, para nuestra identidad, ¿no?, como españoles. Es decir, cuando proyectamos nuestra identidad hacia el pasado, seguimos haciéndolo a través de este molde estructural y narrativo. La obra tuvo multitud de refundiciones y versiones, ¿no?, y esto le dio, pues hay tantas historias y modelos de crónica general que esto complicó muchísimo la edición posterior de la obra, ¿no? En cambio, la General Historia, desde muy pronto, ya desde el siglo XIV y el siglo XV, tuvo una transmisión textual diferente. Primero, la obra era más larga, ¿no? Por tanto era muy difícil mantener en un único códice toda la obra. Y muy tempranamente se desgajaron las partes bíblicas de las partes gentiles o profanas, de forma que manuscritos que copien los dos tipos de fuentes de la obra no son tan frecuentes. A partir del siglo XIV y el siglo XV existe una tradición que copia o las partes bíblicas de la General Historia o las partes gentiles de la General Historia, con lo cual la obra pierde, ¿no?, en cierta forma, su identidad. Otro de los factores que le quitó repercusión posterior, ¿no?, fue que no fue editada en el siglo XVI. Es decir, de la historia de España tenemos la malísima edición de Florián de Ocampo, sí, de 1541, que luego ha sido criticada y tal, pero hubo una edición vulgata en el siglo XVI de la historia de España. Esto no sucedió con la General Historia, y aunque fragmentos de la General Historia, sobre todo de los pasajes basados en la historia gentil y profana, dieron lugar, pues, a obras del XV y del XVI y sirvió como fuente, la identidad de la obra quedó diluida en la posteridad, hasta el punto, ¿no?, de que solo, como dije antes, ha habido que esperar hasta el siglo XXI para verla editada. Por tanto, tuvieron una repercusión posterior muy, muy diferenciada desde este punto de vista, y creo que con esto voy a terminar. Muchas gracias. Si dejamos margen para las preguntas.